El anuncio duró menos de 3 minutos, pero esos breves momentos anularon décadas de expectativas y marcaron silenciosamente el comienzo de una era real completamente nueva. Juntos ante la nación, el príncipe William y Catherine confirmaron que su histórica coronación tendría lugar el 2 de junio de 2027, dentro de los antiguos muros de la abadía de Westminster. William pronunció cada palabra con calma, disciplina y compostura inquebrantable, pero la respiración entrecortada de Catherine reveló las emociones privadas que ella luchaba con tanto esfuerzo por ocultar. Esto fue mucho más que el anuncio de una fecha en un calendario. Fue el momento en que Gran Bretaña se dio cuenta de que el futuro de la corona había llegado oficialmente. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrese de suscribirse para no perderse otra actualización real. William apretó con más fuerza el atril antes de repetir en voz baja la fecha por última vez, y esa pausa casi invisible habló más fuerte que cualquier declaración preparada. El 2 de junio llegaría exactamente 74 años después de la coronación de la reina Isabel II, creando un poderoso puente entre uno de los reinados más largos y notables de Gran Bretaña y el comienzo de otro. La abadía de Westminster, la antigua iglesia donde generaciones de monarcas británicos han recibido la corona, volvería a convertirse en el escenario sagrado donde la historia cambió de manos, esta vez presenciando a un hijo ir más allá de la sombra de su padre mientras llevaba adelante un legado extraordinario. Catherine permaneció junto a William con tranquila dignidad, su expresión lo suficientemente serena para las cámaras, pero incapaz de ocultar las emociones que se movían bajo la superficie. Ella entendió mejor que casi nadie que una coronación no transformaría simplemente sus títulos ni alteraría el protocolo oficial. Redefiniría cada aspecto de sus vidas, remodelaría el ritmo de su matrimonio, borraría la poca privacidad que quedaba y colocaría al príncipe George, a la princesa Charlotte y al príncipe Luis bajo un foco público aún más brillante e implacable. La responsabilidad que tenían ante ellos iba mucho más allá de llevar una corona. Significaba pedirle a toda una familia que renunciara a los momentos ordinarios que tanto habían luchado por preservar. Durante las semanas previas al anuncio, Catalina había acompañado a Guillermo a través de una serie de reuniones confidenciales a las que asistieron el rey Carlos, la princesa, Ana, altos asesores constitucionales y el arzobispo de Canterbury, el principal líder de la Iglesia tradicionalmente responsable de dirigir la ceremonia de coronación. Cada discusión se había prolongado durante horas, a puertas firmemente cerradas, examinando no solo las tradiciones ceremoniales, sino también las realidades prácticas de guiar a la monarquía hacia una nueva generación. Las decisiones se midieron cuidadosamente, se revisaron repetidamente y se compararon con siglos de precedentes constitucionales. Cuando el anuncio estuvo listo, cada frase llevaba el peso de innumerables conversaciones privadas que el público nunca presenciaría. Cuando finalmente se apagaron las cámaras y los últimos periodistas abandonaron silenciosamente la sala, un silencio abrumador se apoderó de la cámara. William se volvió lentamente hacia Catherine, y en una voz apenas más alta que un susurro, formuló la pregunta que importaba más que cada discurso que acababan de pronunciar. ¿Estás listo? Preguntó gentilmente, no porque esperara certeza, sino porque ya sabía que la respuesta incluiría todos los temores que habían compartido en privado. Catherine tomó su mano sin dudarlo, sosteniéndola con tranquila determinación, antes de responder suavemente: «Tenemos que serlo». Sus palabras fueron simples, pero llevaban el inmenso peso del deber, la familia, el sacrificio y el amor, todo al mismo tiempo. William buscó sus ojos durante un largo momento, reconociendo que el coraje nunca había significado ausencia de miedo. Significaba elegir seguir adelante, a pesar de ello, incluso cuando ninguno de los dos sabía realmente lo que exigirían los años venideros. Dentro de una sala de estar privada en Clarence House, el rey Carlos observó cómo se desarrollaba el anuncio en completo silencio.
Mientras Guillermo y Catalina hablaban ante la nación, el rey se quitó lentamente las gafas y mantuvo los ojos fijos en la pantalla del televisor, ahora oscura mucho, después de que terminara la transmisión. Su decisión de renunciar al trono había hecho posible el anuncio, pero escuchar públicamente la fecha transformó un acuerdo profundamente privado en historia irreversible. Lo que antes solo existía en conversaciones confidenciales de palacio se había convertido ahora en parte del futuro de la nación. Junto a él descansaba un expediente de coronación sellado la colección oficial de planos que regían cada aspecto de la ceremonia, el proceso de sucesión y la transferencia formal de la autoridad real. Charles lo abrió con cuidado pasando cada página con deliberada atención hasta que un detalle lo detuvo por completo. Había una fecha fuertemente tachada con tinta negra y debajo había otra escrita a mano. El 2 de junio nunca había sido el plan original, y ver la alteración le recordó que la historia a menudo cambia, no por una ceremonia, sino por decisiones difíciles tomadas a puerta cerrada. El calendario original había situado la coronación varios meses después, lo que permitía más tiempo para la preparación y una transición más suave entre reinados. Sin embargo, en algún momento de las discusiones confidenciales, surgió un desacuerdo que resultó imposible de ignorar. Guillermo había insistido discretamente en una transición anterior, creyendo que las circunstancias ya no permitían a la monarquía esperar. Ese desacuerdo privado fue mucho más profundo de lo que cualquier asesor o funcionario de palacio jamás reconocería públicamente, y sus consecuencias remodelaron silenciosamente el futuro antes de que la nación siquiera supiera que se había tomado una decisión. Al público el anuncio le pareció tranquilo, cuidadosamente organizado y tranquilizadoramente tradicional. Sin embargo, detrás de esas sonrisas mesuradas, había 4 personas que llevaban cargas que pocos fuera del palacio podían entender completamente. Cada palabra pronunciada ante las cámaras había sido posible gracias a meses de sacrificio personal, compromisos dolorosos y lealtades, puestas a prueba repetidamente por circunstancias fuera del control de cualquiera. La fecha había sido anunciada, pero el costo emocional de llegar a ese momento permaneció oculto detrás de la compostura real. Cada coronación exige a una familia real que entregue algo que el público nunca podrá ver realmente. William debe heredar una autoridad extraordinaria mientras su padre permanece vivo para presenciar el avance de otra generación. Catalina debe convertirse en reina mientras continúa protegiendo a 3 niños cuyas vidas ya están moldeadas por la implacable atención pública. Carlos debe liberar gradualmente la institución que ha definido toda su existencia, mientras Camilla debe prepararse para la realidad de que su influencia inevitablemente disminuirá en el momento en que otra mujer reciba la corona junto al nuevo rey. William había pasado toda su vida preparándose para convertirse en soberano, pero ninguna lección, informe o documento constitucional lo había preparado jamás para este camino en particular. Como todos los herederos anteriores a él, imaginaba que la corona llegaría solo después de llorar a su padre. No, mientras Carlos todavía estuviera a su lado, capaz de escuchar las campanas que anunciaban otro capítulo de la historia real. Esa distinción lo cambió todo. En lugar de sentirse realizado el deber, se entrelazó con la culpa, y lo que debería haber sido un triunfo llevó el peso incómodo de parecer casi una traición. Catherine experimentó la misma carga a través de una lente diferente. Pronto se convertiría en reina la socia coronada del monarca y la mujer de mayor rango del nuevo reinado, pero cada responsabilidad oficial que le aguardaba por delante existía junto con otro papel que se negaba a descuidar. Ella siguió siendo madre primero. Cada decisión que aceptara para la institución tenía que sopesarse con la promesa silenciosa que les había hecho a George, Charlotte y Louis de que la familia siempre estaría antes que la ceremonia. Más tarde esa noche, después de que el anuncio ocupara los titulares de todo el país, Catherine entró silenciosamente en la habitación del príncipe George. Lo encontró sentado solo revisando miles de reacciones públicas en una tableta
mientras extraños debatían sobre un futuro que él apenas estaba comenzando a comprender. Cerrando suavemente la pantalla, ella sonrió suavemente y le recordó que todavía se le permitía ser un niño, a pesar de todo lo que el mundo esperaba de él. George levantó la vista pensativamente antes de preguntar si eso seguiría siendo cierto una vez que tuviera lugar la coronación. Por un breve momento, Catherine no pudo responder de inmediato. Luego puso una mano tranquilizadora sobre su hombro y le prometió que siempre sería así. Sin embargo, en el fondo sabía que la vida ya había comenzado a cambiar para su hijo mayor mucho antes de que alguna corona reposara sobre la cabeza de su padre. La transición no había comenzado con una ceremonia, sino con las crecientes expectativas que silenciosamente lo rodeaban todos los días. En otra parte, Carlos estaba sentado solo junto a los familiares palcos rojos del gobierno que habían acompañado casi todos los días de su reinado. Estos casos cerrados contenían documentos oficiales del Estado que requerían la atención personal del soberano, cada uno de los cuales representaba otra responsabilidad constitucional que había cumplido fielmente a lo largo de sus años como rey. Su mano descansó suavemente sobre el informe final de la coronación antes de ordenarle silenciosamente a un asistente que lo sacara de la habitación. Creía que hacerse a un lado fortalecería la monarquía durante un período incierto, pero otro temor se negó a abandonarlo. Le preocupaba que algún día la historia malinterpretara su sacrificio como un fracaso en lugar de una sabiduría. Camila sintió ese miedo sin necesidad de que Charles lo expresara con palabras. Más tarde, mientras servía té en Clarence House, preguntó amablemente si el 2 de junio había sido realmente la elección preferida de William o si las circunstancias le habían obligado a tomar la decisión. Charles permaneció en silencio durante varios largos momentos antes de apartar la mirada. Ese silencio reveló todo lo que necesitaba saber. La fecha había surgido gracias a la presión, el compromiso y la necesidad, más que a un acuerdo unánime, y ella comprendió que su propia influencia comenzaría a desvanecerse en el instante en que Catalina fuera coronada reina. La princesa Ana se negó a permitir que el dolor privado se convirtiera en inestabilidad pública. Durante una consulta familiar documentada y grabada por el secretario privado del rey, la princesa real advirtió a su hermano que una vacilación visible debilitaría no solo el reinado que le quedaba, sino también la autoridad del futuro de William. Carlos escuchó atentamente sin interrupción, pero su expresión se endureció gradualmente cuando Ana insistió en que el mayor regalo que ahora podía ofrecer a la monarquía era el apoyo total e inquebrantable a su hijo. Nunca se podía permitir que las emociones personales le recordó eclipsaran el deber constitucional. Mientras tanto, Catherine guardaba un secreto enteramente suyo. Un custodio de confianza del palacio había entregado discretamente una carta escrita a mano, dejada por la reina Isabel, para la mujer que eventualmente la sucedería como figura femenina de mayor rango de la monarquía. Aunque el sobre llevaba días en su poder, Catherine aún no lo había abierto. De algún modo sentía que las palabras de su interior pertenecían a un futuro que no había aceptado del todo, y quería un último momento antes de permitir que la historia le hablara directamente. William pronto recibió otro mensaje, esta vez de su padre. Carlos prometió que respaldaría firmemente la coronación y apoyaría la transición con total lealtad pública, pero solo si se aceptaba una última condición antes de continuar con los preparativos. Esa solicitud inesperada inmediatamente generó preguntas que William nunca había anticipado. Sin embargo, para comprender por qué un padre pondría condiciones a la coronación de su propio hijo, es necesario volver al momento privado en el que la incertidumbre finalmente dio paso a la inevitabilidad. El camino hacia el 2 de junio no comenzó con un anuncio oficial, una proclamación constitucional o incluso un documento real confidencial. Todo comenzó meses antes durante un servicio silencioso dentro de la capilla de San Jorge, cuando Charles inesperadamente se perdió un movimiento ceremonial crucial y William instintivamente dio un paso adelante
sin esperar recibir instrucciones. Durante 12 segundos de silencio padre e hijo permanecieron bajo el altísimo techo abovedado, mientras todos los miembros reales de alto rango presentes reconocían en silencio una verdad que nadie se atrevía a reconocer en voz alta. Mucho antes de que la nación escuchara el anuncio, la corona ya había comenzado a avanzar hacia su próximo capítulo. Durante muchos meses, Carlos había luchado incansablemente para mantener el ritmo exigente que se esperaba de un soberano reinante. Continuó abriendo documentos oficiales del Estado, recibiendo audiencias gubernamentales, asistiendo a reuniones constitucionales y apareciendo en ceremonias importantes, incluso cuando el cansancio lo persiguió por los pasillos del palacio, mucho después de que todos los compromisos públicos hubieran terminado. Al mismo tiempo, William aceptó silenciosamente un número cada vez mayor de investiduras, recepciones diplomáticas, consultas constitucionales e informes estratégicos protegiendo a su padre de tensiones innecesarias y cargando gradualmente con una mayor parte de la institución sobre sus propios hombros. Cada responsabilidad que aceptó fortaleció a la monarquía, pero cada una de ellas también hizo que la próxima transferencia de autoridad pareciera menos un futuro distante y más una realidad inevitable. El verdadero punto de ruptura finalmente llegó durante un ensayo cerrado para la ceremonia de la Orden de la Jarretera dentro de la capilla de San Jorge. Como la orden de caballería más antigua y prestigiosa de Gran Bretaña, cada movimiento dentro de la ceremonia sigue tradiciones refinadas a lo largo de siglos sin dejar lugar a dudas o errores. Fue allí, bajo siglos de historia real y tradición sagrada, donde un momento inesperado reveló silenciosamente lo que ninguna declaración oficial había admitido todavía. El futuro de la monarquía ya había comenzado a desarrollarse mucho antes de que la nación fuera invitada a presenciarlo. Charles llegó al lugar señalado y luego se detuvo. Miró hacia el lado equivocado de la capilla y no respondió cuando comenzó el siguiente movimiento. William se puso a su lado, susurró la instrucción correcta y completó la secuencia. Anne inmediatamente gitó una señal a los músicos para que continuaran ocultando la interrupción antes de que pudiera extenderse por la sala. Charles esperó hasta que llegaron a la sacristía antes de volverse contra su hijo. La pequeña cámara privada utilizada por el clero y los participantes en las ceremonias no ofrecía protección contra la ira en su voz. Acusó a William de parecer demasiado dispuesto a tomar el control. El príncipe apretó sus guantes ceremoniales y respondió que había actuado porque su padre parecía asustado. Esa sola palabra hirió al rey más profundamente de lo que podía haberlo hecho cualquier crítica pública. Catherine encontró a William solo, después todavía sosteniendo esos guantes con tanta fuerza que el cuero se había doblado sobre su palma. Admitió que ayudar a Charles se había sentido como una traición, porque cada instinto le decía que protegiera a su padre, mientras que cada deber exigía que se preparara para reemplazarlo. Ella le recordó que dar un paso adelante había evitado la humillación, pero que el futuro rey no podía escapar de la culpa. Anne confrontó a Charles más tarde a través de una consulta familiar privada grabada. Le dijo a su hermano que el incidente de la capilla no fue una humillación, sino una advertencia. Una transición controlada podría preservar su dignidad, mientras que una crisis repentina podría destruirla. Charles actuó esa noche. Ordenó a los asesores constitucionales que prepararan dos planes: una regencia, es decir, una transferencia temporal de los deberes reales, y una abdicación voluntaria, la entrega permanente del trono. La fecha de coronación original estaba fijada para el otoño de 2027, pero William se opuso al retraso después de recibir una evaluación confidencial de seguridad y salud. El rey finalmente aceptó el 2 de junio, pero exigió que se eliminara de la ceremonia un momento controvertido. Esa exigencia pronto llevaría a padre e hijo a la misma habitación sin asesores, cámaras, ni protección ceremonial, y ninguno de los dos saldría sin cambios. El enfrentamiento comenzó sin que se alzaran voces. Charles estaba sentado en un extremo de una mesa larga, William en el otro,
y entre ellos descansaba la orden del servicio de coronación. Un párrafo había sido tachado con tinta negra. Se trataba del momento en que el ex soberano juraría públicamente lealtad al nuevo rey. Charles lo llamó humillación innecesaria. William lo calificó como el único gesto capaz de poner fin a meses de peligrosas especulaciones. Charles pidió todos los ayudantes de la biblioteca privada y luego cerró la puerta él mismo. La habitación ahora pertenecía a padre e hijo. El orden del servicio. El documento oficial que establece cada etapa de la ceremonia de coronación yacía entre ellos como un desafío que ninguno podía evitar. El rey señaló el pasaje tachado y dijo que no se arrodillaría ante su propio hijo mientras millones de personas observaban. William controló su ira. Argumentó que la promesa no estaba diseñada para avergonzar a Charles. Estaba destinado a darle al país una claridad absoluta. Gran Bretaña necesitaba ver que el soberano saliente aceptaba al nuevo monarca sin dudarlo porque incluso un gesto incierto podría alimentar rumores de división-resistencia o una corona transferida bajo presión. Charles empujó el documento sobre la mesa. «Estás preparado para recibirlo», dijo. «Nunca te has preparado para liberarlo». La voz del monarca permaneció controlada, pero las palabras llevaban años de sacrificio. Su reinado, por breve que fuera la historia, había consumido su identidad. Arrodillarse reduciría todo eso a una imagen de rendición. William se levantó tan repentinamente que su silla se movió hacia atrás. Admitió que había pasado su vida preparándose para la muerte de uno de sus padres. Nunca se había preparado para algo más doloroso: reemplazar a un padre que permaneció vivo, consciente y capaz de escuchar a otro hombre llamado rey. El príncipe dijo que la corona no se sentía como una victoria. Fue como tomar algo que Charles todavía amaba. La confesión cambió la habitación. Charles apartó la mirada y la furia en su rostro se debilitó. Sin embargo, el orgullo lo mantuvo quieto. Durante casi 2 horas ninguno de los dos cedió el punto. Catherine entró solo después de que un asistente le dijera que la reunión había quedado en silencio. Encontró el documento entre ellos y el cansancio en ambos rostros. La princesa se negó a elegir un bando. En cambio, preguntó si alguno de los dos quería que la primera imagen duradera del nuevo reinado fuera una de resentimiento entre padre e hijo. Charles finalmente ofreció un compromiso. Haría la promesa estando de pie, reconociendo la soberanía de William sin parecer conquistado. El futuro rey aceptó. Ninguno sonrió, pero el peligro entre ellos disminuyó. Entonces Charles reveló la amenaza más profunda. A través de una nota documentada de la oficina de Lord Chamberlain. Alguien dentro de la casa ya se había puesto en contacto con los principales organizadores de la coronación e intentó cambiar el programa sin autorización. La discusión entre padre e hijo había llegado a un compromiso, pero la batalla mayor se estaba desarrollando entre los despachos privados, los comités ceremoniales y la persona que todavía creía que podía remodelar la sucesión. El poder real rara vez se anuncia a gritos. Se mueve a través de horarios alterados, llamadas telefónicas privadas, listas de invitados revisadas y nombres silenciosamente eliminados de documentos oficiales. Mientras Guillermo y Catalina se preparaban para heredar la corona, se desarrolló una segunda lucha a puerta cerrada. Camila no tenía autoridad para detener la coronación, pero todavía poseía relaciones construidas a lo largo de los años, y tenía la intención de asegurar el lugar de Carlos antes de que el nuevo reinado borrara su influencia. El Consejo de Planificación de la Coronación controlaba mucho más que la ceremonia. Decidió el orden del servicio, las funciones oficiales, las invitaciones, el transporte, la seguridad y la forma pública de la transición. Guillermo se convertiría en soberano una vez que el instrumento de abdicación, el documento legal que puso fin al reinado de Carlos, entrara en vigor, pero hasta ese momento el rey todavía ostentaba la autoridad formal. Esa estrecha brecha creó un espacio de influencia y Camilla lo aprovechó. La reina consorte se puso en contacto en privado con la oficina de Lord Chamberlain, el departamento real responsable de las principales ceremonias y arreglos palaciegos.
A través de una solicitud documentada enviada a los organizadores de alto nivel, pidió que se ampliara el papel de Carlos y que se le creara un puesto ceremonial permanente después de la abdicación. También propuso que entraran en la abadía de Westminster inmediatamente antes que Guillermo y Catalina, preservando la antigua jerarquía, incluso cuando la corona cambiara de manos. Catalina descubrió la alteración mientras revisaba los últimos documentos de la procesión. Su llegada había sido adelantada varios minutos sin explicación alguna. Marcó la página, cerró la carpeta y le dijo a su secretaria que no alertara a William todavía. La princesa quería tener una conversación antes de que la disputa se convirtiera en confrontación. Camila se reunió con ella en privado y defendió la solicitud sin disculparse. Catherine le dijo que la ceremonia podría honrar el pasado sin debilitar la autoridad del futuro. La reina consorte respondió que nunca se debe confundir la gratitud con el borrado. Su voz se mantuvo firme hasta que Catherine le preguntó qué temía realmente. El control de Camilla se rompió. Admitió en una conversación privada grabada y conservada por el secretario del hogar que temía volverse irrelevante en el instante en que otra mujer fuera coronada. Había luchado durante décadas para lograr aceptación y ahora creía que el nuevo reinado la reduciría a una nota a pie de página. Catalina escuchó pero se negó a renunciar al principio en juego. No se puede permitir que el miedo personal distorsione la claridad constitucional. Anne intervino antes de que el conflicto se ampliara. La princesa real dijo a los organizadores que eliminaran todas las revisiones no oficiales y restauraran la procesión aprobada. Advirtió que señales contradictorias harían que la transición pareciera impugnada, perjudicando tanto a Charles como a William. Charles se enteró de lo sucedido a través del expediente de planificación modificado. El rey se sintió traicionado no porque Camilla quisiera protegerlo, sino porque sus acciones hicieron que pareciera que no estaba dispuesto a liberar el poder. El plan final le dio una entrada digna ante la familia en general, dejando a William y Catherine como el centro indiscutible. La procesión se restableció, pero el coste de esa victoria quedó claro cuando Carlos regresó a casa y se enfrentó a la mujer que había intentado protegerlo sin su permiso. El público vio ensayos, declaraciones pulidas y una monarquía avanzando con disciplina. Dentro de Clarence House el ambiente era mucho más frío. Charles regresó de su sesión informativa, colocó el plan de procesión revisado sobre una mesa y le hizo una pregunta a Camilla. ¿Por qué había actuado en su nombre? Su respuesta no comenzó con la política. Todo empezó con miedo. El temor de que cuando William se convirtiera en rey, la vida que habían construido desapareciera de la noche a la mañana. Camilla admitió que creía que los organizadores del palacio ya estaban tratando a Carlos como una figura retirada antes de que su reinado terminara oficialmente. La reina consorte dijo que cada horario modificado y aparición más corta se sentía como una advertencia de que lo estaban eliminando antes de que decidiera irse. El plan de procesión revisado, el documento que decidía dónde se ubicaría y entraría cada miembro de la realeza durante la coronación, le había parecido una última oportunidad para proteger su dignidad. Charles no aceptó la defensa. Él le dijo que la intervención había reforzado la sospecha exacta que estaba tratando de destruir, que no liberaría el trono pacíficamente. Luego, el rey se quitó el anillo, el sello personal utilizado tradicionalmente como símbolo de identidad y autoridad real, y lo colocó al lado del programa. Los símbolos se vuelven peligrosos, dijo, cuando la gente los valora más que la confianza. Camilla se fue sin responder. Se sentó sola en el pasillo contiguo mientras los asistentes pasaban a una distancia cuidadosa. Se acercó a ella. El silencio dolió más que la reprimenda porque confirmó que su influencia ya había comenzado a disminuir. William se enteró del enfrentamiento a través de un informe documentado del secretario del hogar. Su primera respuesta fue severa. Quería que Camilla fuera excluida de todas las reuniones de planificación restantes. Catalina lo detuvo. Advirtió que el castigo podría convertir una corrección constitucional en una guerra personal y que el nuevo reinado no podía comenzar
humillando a aquellos a quienes pretendía reconciliar. Catherine fue a ver a Charles ella misma. Ella le dijo que el ascenso de William no requería su desaparición. Requería su visible confianza en quienes lo seguirían. El monarca finalmente admitió que ver a su hijo prepararse fue como ver su propia vida convertida en historia mientras aún la vivía. Ella respondió que la historia juzgaría tanto cómo abandonó el poder como cómo lo utilizó. Las consecuencias llegaron rápidamente. Los documentos de coronación fueron sometidos a un control más estricto. Cada modificación requirió aprobación directa y se eliminaron del proceso los canales domésticos informales. El cambio protegió la transición, pero también expuso la poca confianza que quedaba. George escuchó parte de una discusión familiar y luego le preguntó a William si convertirse en rey significaba perder a su padre. El príncipe se quedó helado. La pregunta de su hijo reveló que los niños estaban absorbiendo cada silencio, cada puerta cerrada, cada conversación tensa. William acudió a Charles esa noche no como heredero, sino como hijo. Encontró el estudio vacío. Sobre el escritorio yacía el documento de abdicación, sin firmar el instrumento legal que pondría fin permanentemente al reinado del rey. La silla vacía dejó a William frente a la total soledad de la sucesión, hasta que Catalina lo encontró junto al documento sin firmar, y obligó al futuro rey a enfrentar lo que realmente temía. Ningún consejero presenció el momento que finalmente aseguró la coronación. No hubo cámaras cajas rojas ni expertos constitucionales. Solo Guillermo y Catalina juntos junto al documento, que los convertiría en rey y reina. Confesó que podía ordenar una ceremonia, pero no podía prometer que la corona dejaría intacta a su familia. Ella respondió colocando la carta sellada de la difunta reina entre ellos y rompiendo la cera. William no se escondió detrás del deber. Admitió que su mayor temor no era fracasar como rey, sino quedar tan consumido por el papel que George, Charlotte y Louis crecieran sintiendo la misma distancia emocional que recordaba de la infancia. El borrador del juramento de coronación nació en la promesa formal que hace un monarca de servir al país y respetar sus leyes estaba cerrado a su lado. Sin embargo, el futuro rey solo podía pensar en lo que esa promesa podría costar en su país. Catalina confesó que ella también temía a la corona. Sabía que el público esperaría calma incluso durante el agotamiento, el dolor y la tensión familiar privada. A la princesa le preocupaba que la fuerza se midiera por el poco dolor que mostraba. Luego, desdobló la carta de la difunta reina, conservada mediante una instrucción documentada dejada en manos de un custodio de confianza del palacio. El mensaje fue directo. Les advertía que nunca confundieran el silencio con la fuerza ni el deber con la ausencia de amor. La monarquía, decía, sobrevive. Solo cuando las personas que llevan la corona siguen siendo reconociblemente humanas dentro de su propia familia. William leyó las palabras 2 veces. Catherine observó cómo su expresión cambiaba cuando la carga que tenían ante ellos se convirtió en una elección en lugar de una sentencia. William sacó el juramento de su carpeta y escribió una promesa privada debajo. Sus hijos nunca serán tratados simplemente como futuros instrumentos de la institución. George, Charlotte y Louis entenderían el deber, pero también conocerían el afecto, la honestidad y la libertad frente al miedo. Catalina accedió a Mestramdaso, la donó como adorno sino como colaboradora activa dando forma a los valores del reinado. Charles entró solo después de que su hijo lo invitó. Guillermo le dijo al rey que la nueva monarquía honraría su servicio sin pretender que la transición fuera indolora. El monarca escuchó y luego se sentó ante el instrumento de abdicación, el documento legal de entrega permanente del trono. Carlos firmó, dejó el bolígrafo y pidió que la historia recordara la decisión como protección, no como retirada. William respondió que así sería. Padre e hijo se abrazaron brevemente, poniendo fin al conflicto que había amenazado con envenenar la coronación antes de que comenzara. Catherine levantó el documento firmado, pero no llamó a ningún asistente. Permitió a ambos hombres varios momentos de silencio para aceptar lo que había sucedido.
Un reinado había terminado. Otro se había vuelto inevitable. Con la firma completa y la familia finalmente unida, el palacio publicó el programa completo de coronación y el mundo respondió con una imagen que ninguna reunión privada podría haber predicho. Al amanecer, la fecha de la coronación había traspasado los muros del palacio y había llegado a las calles. Los periódicos publicaron la misma imagen William y Catherine, tomados de la mano después de su anuncio con Charles, visible detrás de ellos en la puerta. La fotografía captó la sucesión sin hostilidad y la tristeza sin derrota. Sin embargo, la reacción pública más fuerte no apareció impresa. Se reunió frente al Palacio de Buckingham, donde 3 generaciones estaban bajo un mensaje escrito a mano. El palacio publicó el programa completo poco después del amanecer. Confirmó el 2 de junio en la abadía de Westminster la ruta de la procesión, los rollos ceremoniales y el juramento público de lealtad de Carlos al rey entrante. La abadía de Westminster es la iglesia histórica donde se corona a los monarcas británicos, mientras que la ruta de la procesión es el camino oficial que sigue la familia real antes y después de la ceremonia. Esos detalles fueron importantes porque demostraron que la transición ya no era privada reversible ni estaba escondida detrás de puertas selladas. Los medios de comunicación se centraron primero en un hecho extraordinario. Un ex soberano vivo asistiría a la coronación de su hijo. Algunos temían que el momento pareciera una derrota, otros esperaban resentimiento. Entonces el ánimo nacional cambió. Cientos de personas se reunieron frente al Palacio de Buckingham. Un niño levantó un cartel hecho a mano sobre la multitud que decía: «Gracias, Charles». «Estamos listos, William y Catherine». Las palabras se difundieron a través de las transmisiones en cuestión de minutos. Honraron al monarca saliente sin rechazar el futuro, y ese equilibrio se convirtió en el centro emocional del día. Una importante emisora describió el anuncio como una transición de servicio más que como una transferencia nacida de la crisis. Un periódico importante colocó a los 3 miembros de la realeza en su portada bajo el titular: «Una corona, 2 reinados sin guerra civil». La sospecha comenzó a dar paso a la aceptación. William observó la cobertura de la multitud con George a su lado. El joven heredero dijo que el letrero parecía honrar tanto a su abuelo como a su padre. El príncipe desvió la mirada visiblemente conmovido porque su hijo había comprendido lo que los adultos habían luchado por expresar durante semanas. Catalina recibió miles de mensajes elogiándola como madre y futura reina. La respuesta tuvo su propia presión, pero también demostró que el público esperaba que el nuevo reinado se sintiera más humano, más abierto y menos distante. Carlos respondió a la última duda a través de un discurso grabado en palacio. El rey declaró que su confianza en Guillermo y Catalina era total. Camila estaba a su lado, pero permaneció en silencio. Posteriormente se reunió con Catherine en privado y se disculpó por intentar alterar la procesión. Catherine aceptó la disculpa, pero dejó claro un límite. El miedo privado nunca más podría interferir con el deber público. Camila estuvo de acuerdo. El país había aceptado la fecha. Carlos había liberado la corona, y la familia había sobrevivido a su lucha privada, dejando solo la ceremonia que definiría lo que realmente representaba el nuevo reinado. El 2 de junio de 2027, las campanas de la abadía de Westminster anunciaron algo más que el comienzo de un reinado. Marcaron el cumplimiento de una promesa difícil entre un padre y un hijo y la mujer que había mantenido unida a su familia. William entró llevando el peso de la expectativa. Catherine caminaba a su lado llevando la fuerza de una resistencia silenciosa. Carlos llegó no como un rey derrotado, sino como el hombre cuyo acto final protegió la corona. William y Catherine entraron juntos haciendo inconfundible el significado del día. Este no sería un ascenso solitario al poder, sería una asociación. La coronación, la ceremonia sagrada en la que un monarca es coronado formalmente y se compromete públicamente a servir a la nación, colocó el futuro de la monarquía sobre ambos. Su entrada compartida demostró que el deber ya no se cumpliría en aislamiento emocional. Charles tomó su lugar designado junto a Camilla sin dudarlo. El ex soberano,
Permitió que la pareja entrante dirigiera la ceremonia, y la reina consorte no intentó recuperar la influencia que alguna vez temió perder. Su moderación era importante porque un gesto equivocado podría haber reavivado todos los rumores de amargura que la familia había trabajado tan duro para silenciar. El momento decisivo llegó durante el juramento formal. Carlos se puso de pie, miró directamente a Guillermo y prometió lealtad al nuevo soberano con voz clara y firme. Las palabras acabaron con todas las dudas restantes. El nuevo rey bajó brevemente la cabeza antes de responder, reconociendo no solo a un exmonarca, sino también a un padre cuyo sacrificio había hecho posible una sucesión pacífica. Catalina recibió su corona momentos después. La reina inmediatamente miró hacia George, Charlotte y Louis. Su primer instinto no fue el triunfo, fue de una tranquilidad. George parecía abrumado por la magnitud de lo que había sucedido, pero William lo miró a los ojos y asintió con calma, recordándole al joven heredero la promesa privada de que ningún niño se convertiría en un mero instrumento de la institución. Anne observó a Charles después de que le colocaron las coronas y vio que algo finalmente abandonaba su rostro. La tensión había desaparecido. La princesa real entendió que su hermano no había perdido la monarquía en ese momento. Lo había protegido sabiendo cuándo liberarlo. Camilla se acercó a Catherine después del servicio y le tomó la mano. El gesto era sencillo, pero su significado era definitivo. Ella aceptó que su influencia había cambiado mientras que la nueva reina dejó en claro que aún conservaba un lugar valioso dentro de la familia. El primer discurso. Registrado de William honró el servicio de Charles, el coraje de Catherine y la confianza del público. Prometió una monarquía basada en la responsabilidad, la apertura y la compasión. Luego dejó la abadía junto a su esposa, no como un hijo que había derrotado a su padre, sino como un sucesor que había completado su obra. La abdicación de Carlos no fue el colapso de su reinado. Fue su expresión más desinteresada. La coronación tuvo éxito porque la familia eligió la reconciliación, antes que la rivalidad, la claridad, antes que la ambición, y el servicio, o antes que la posesión del poder. La corona había pasado, el conflicto había terminado, y comenzaba un nuevo reinado con la única victoria que ninguna ceremonia podía fabricar. Una familia que entra en el futuro sin abandonarse unos a otros. Gracias por mirar. No olvides darle me gusta y suscribirte y nos vemos en el próximo.